Seguía NPCs adictos al juego, acompañé a una dama de la alta sociedad en su viaje en tren y también vi cómo era la vida de un trabajador del proletariado. Demostraré lo que hicieron estos y más NPCs en su día a día. Estamos acá para descubrir quién es el más ludópata para luego seguirlo y ver cómo es su vida. Para esto estuve jugando varias manos de póker durante 1 hora y media. Era claro que NPCs eran más experimentados por los montos de dinero ganado que llevaban. Mi objetivo era quedarme hasta el final, 1 contra 1, y así hacerle perder todo su dinero y ver cómo es la vida del ludópata que lo pierde todo. Bien, me salió un par de Kaiser, con esto estoy seguro que lo sacamos del juego. Vamos a hacerle apostar toda su plata antes de que muestre las cartas y así lo eliminamos. Saliendo del bar no sabía qué es lo que haría Norman, quizá iba a tener que enfrentarse a su esposa por seguir perdiendo dinero en el póker, pero luego de caminar un poco vino a sentarse a este parque y la verdad es que se le veía bastante preocupado. De seguro estaba pensando en cómo los juegos de azar estaban arruinando su vida, así que gente, tengan cuidado con estas cosas, aunque recuerden que si se quedan sin dinero para el juego, siempre pueden usar el dinero de la pensión de sus abuelitas. Luego de esto no hacía más que dar unas vueltas a la manzana para ir a sentarse de un lugar a otro. Parece que de tanto jugar al póker ha perdido tanto dinero que ni casa tiene. Así lo estuve siguiendo por unas 3 horas más. Sí, si no me creen les dejo por acá una prueba del tiempo que llevaba grabando desde que entré a jugar al póker hasta ahorita. Quizás Norman volvería al vicio cuando consiguiera dinero, pero como no hizo nada más, nos vamos a Rhodes. Cuando venía llegando a Rhodes vi que había unas personas peleando, pensé en intervenir y salvar la vida de este pobre inocente, pero tenía un video que hacer, así que dejé que las cosas siguieran su curso natural. Luego de ver lo que sucedió comencé a seguir al matón de Rhodes. Lo estuve siguiendo solo unos minutos hasta que vi que llegó a un campamento. Ahí vi que era miembro de una banda enemiga y apenas me vieron me amenazaron. Menos mal que el matón se fue para otro lado y con eso logré que no me dispararan. Bueno, aunque no me salvé por mucho porque luego se volvió a acercar al campamento y me empezaron a disparar. Yo el muy tonto me quise ser el experto en flechas a los Hawkeye, pero claramente no me resultó. Pero no iba a dejar que esto quedara así, por lo que decidí volver para acabar con todos y así cobrar venganza por la persona que mataron en Rhodes. Ahí fue cuando todo se fue a la mierda. Y así era la vida de este NPC, un cobarde matón que actuaba en grupo, pero ya no molestarán a nadie más. Vamos al siguiente NPC. Puta que camina lento este weón. Weón, vaya a pisar caca, ten cuidado, tenéis caca ahí adelante, weón. Weón, la caca. Pisó caca. Llegamos al pueblo y vemos cómo Jordan, el proletario, está trabajando con la coca. No me bajan el video por decir eso, ¿cierto? Bueno, ya que Jordan tiene que ir a buscar estos canastos de un polvillo blanco para tirarlo en una especie de mezcladora y luego dejar el canasto vacío en otra parte. Lo seguiremos hasta el otro día para ver cómo es la vida de Jordan. Miren, acaba de llegar alguien a la fogata con quien parece que nuestro Jordan se lleva mal, porque apenas llegó esta persona, Jordan se fue. Bueno, y ahora va caminando, parece que buscando un lugar para dormir porque ya está bastante oscuro, así que lo vamos a esperar hasta el amanecer a ver qué es lo que hace. Miren, está durmiendo y qué increíble el nivel de detalle de estos NPCs. Están más vivos que yo, ni siquiera yo tengo ese nivel de cabeceo cuando me estoy quedando dormido sentado. Literal, con este video ya me dio hasta pena haber matado a tantos NPCs en mis videos anteriores. Pero veamos acá si hay más mujeres. Mira, otra mujer más, también leyendo un libro. Me gusta ella.
Ok, acá nos sentamos y lo que vamos a hacer va a ser ver qué es lo que hace esta NPC en su día a día. Ahora está leyendo en un tren que no tengo idea dónde mierda vamos. Me subí nomás, no sé hacia dónde vamos. Y son las 10:48. Ok, ahorita mismo estamos en Ridge Station a las 11:20, sentados junto a una dama de la alta sociedad que está leyendo, una mujer culta. Vamos a ver qué es de su día a día. ¿Tendrá una vida propia o es solo un NPC? ¿O es solo un NPC? De nuevo. ¿O es solo un NPC relleno? Veamos. Acá es donde maté a Susana en el video en que nos transformamos en psicópata. La lancé por este mismo puente y luego le hicimos un par de cositas que son un poco funables, la verdad. Pero si no lo has visto, te lo dejo por acá para que vayas a verlo. Comenzamos en Wallace Station y hemos avanzado todo esto y ahora estamos en Rhodes. Seguimos siguiendo a esta dama de la alta sociedad. Ya se está poniendo el sol y esta mujer lo único que ha hecho ha sido mirar la misma página del libro. No ha pasado ninguna página. Venimos llegando a Annesburg y bueno, lo otro que hace, que yo creo que es lo que hacemos todos, acomodarnos en la silla así como cuando ya tenemos el poto cuadrado y nos empezamos a poner así como... Mira, ahí justo lo está haciendo, justo lo está haciendo. Eso mismo, es lo único que he hecho. No se ha bajado, yo pensé que se iba a bajar en Saint-Denis, pero no se bajó. Vamos a ver hasta dónde llega. Me decepcionaría profundamente ver que llegamos donde partimos. Gente, malas noticias. Ya dimos toda la vuelta al mapa y esta dama de la alta sociedad no es nadie. Un NPC de relleno al igual que todos sus compañeros del vagón. Así que nos vamos a ver a otro NPC que sí tenga vida. Venía llegando a Armadillo por primera vez y me encontré con un escenario perfecto. Estos maleantes querían recuperar a alguien de la banda mientras amedrentaban al sheriff, así que decidí ayudarlo. Ahí viene al que querían rescatar. ¡Salvamos al sheriff, gente! Según lo que nos dijo, abandonará Armadillo para siempre. Vamos a seguirlo a ver qué es lo que hace. ¿Qué weá está haciendo este weón? Se dio toda una vuelta idiota para llegar a Armadillo de nuevo. Bueno, da igual, ahora va hacia otro lado, así que lo seguimos. Gente, hay disparos, voy a andar preparado por cualquier cosa, porque por acá en New Austin siempre hay gente que te quiere robar o matar. Miren, de ahí venían los disparos, así que no hay peligro porque al parecer están practicando los tiros. ¿Y este otro huevón en qué momento apareció? Está súper pegado a mí, más encima tiene un rifle en la mano. Ahora me aparece un punto rojo en el mapa. Huevón, me está apuntando este huevón. Tengo miedo de defenderme porque luego el sheriff ve que lo mato y me va a matar a mí. Huevón, me está disparando, voy a tener que defenderme. ¿Qué? El sheriff me salvó la vida, gente. Y ahora más encima procede a caminar como si nada. A ver, me voy a acercar al cadáver. Bueno, no le salió lo que quería hacer, sigamos nuestro camino. Ya llevaba casi una hora siguiéndolo hasta que se me cruzaron estos NPCs y se me soltó el caballo. Ahí fue cuando pasó lo siguiente. Pero weón, el sheriff. ¿Dónde está el sheriff? Si estaba recién acá, miré para el lado un segundo porque se me soltó el caballo y el weón ya no está. Así lo estuve buscando durante un buen rato, pero quedó perdido en la inmensidad del desierto.